Hola, buenos días a todos. Buenos días aquí para Latinoamérica, buenas tardes para todos nuestros amigos en España. Mi nombre es Pablo Vázquez y represento a Calefi en Latinoamérica. En este webinar veremos todas las herramientas digitales Calefi al servicio de los diseñadores de nuestra biblioteca, desde nuestra biblioteca de modelos BIM, pasando por las apps disponibles en la web de forma gratuita, así como el programa de diseño hidráulico Calefi CHD. Para ello nos va a acompañar Walter Bertona, quien es responsable del desarrollo del proyecto BIM desde el 2015 y trabaja en el área de marketing digital. Es diseñador industrial egresado del Politécnico de Milano, argentino de nacimiento, italiano de adopción, hincha rabioso de River Plate argentino, entre otros varios defectos. Y para la parte del software nos va a acompañar Felipe Cameira desde Portugal, responsable de soporte técnico internacional y a quienes seguramente ustedes ya conocen de presentaciones anteriores. También estarán Stefano Di Giorgio y Andrea Sardo desde Italia, responsables de área manager de España y Portugal, y Andrea, área manager de Latinoamérica. Al final de la charla vamos a responder algunas preguntas que puedan surgir y que ustedes enviarán seguramente por el chat disponible en este webinar. Damos paso a Walter, el millonario hincha de River. Adelante. Gracias, Pablo. Hola, hola a todos. Muy bienvenidos en este nuevo Coffee with Calefi. Y les vamos un poco a contar todas las que son las herramientas digitales a disposición de los diseñadores que Calefi ha desarrollado en los últimos años. Pero quería empezar con 3 imágenes para presentar muy rápidamente la empresa para quien no la conozca. Calefi es hoy día un grupo de más empresas que se ocupan de actividades varias que van de la producción de componentes para calefacción hasta grifería y componentes para la domótica. Distribuye en todo el mundo prácticamente a través de filiales, de oficinas y de oficinas de representantes. Hoy el grupo Calefi comprende más de 1.300 empleados, distribuye en 90 países y las 10 plantas productivas son todas localizadas en Italia. Esta es una imagen aérea de nuestro headquarter en la provincia de Novara, cerca de las Alpes, entre Alpes y lagos, donde se destacan lo que son nuestras, digamos, joyas, que son el almacén automático, el MAV, y el centro de investigación Cubo Rosso, donde se desarrollan y se prueban todos los productos del catálogo Calefi. El argumento de hoy, que es el BIM, Building Information Modeling, vamos a hacer muy rápidamente una introducción de lo que es el BIM, de lo que significa en concreto el BIM. El BIM no es otra cosa que lo que está atravesando todo nuestro mundo, o sea, la digitalización. Es el proceso de digitalización aplicado a arquitectura, ingeniería y construcción. Lo que en práctica las compañías, digamos, mecánicas como Calefi o como las productoras de automóviles, de automotive, hacen desde hace 30 años, o sea, la proyectación paramétrica. Esta imagen es un poco el ejemplo de, digamos, lo que significa la proyectación paramétrica, o sea, tener una precisa idea de todos los componentes que van a ser utilizados en un producto y todas las informaciones que estos componentes se llevan con ellos. Por ejemplo, obviamente todas las informaciones de carácter geométrico, todas las informaciones de carácter logístico, todas las informaciones de precio, de tiempos de entrega de los productos. Es un proceso que en las, digamos, empresas como Calefi o como
todas las que se ocupan de mecánica, es utilizado desde hace 25 años. El BIM no es otra cosa que el tentativo de aplicar las mismas lógicas de proyectación y de producción, pero aplicado a la industria de la construcción, con todas las dificultades que se encuentran en lo que no es una oficina o un ambiente cerrado y controlable, pero en una obra con obvias dificultades proprio porque no es un ambiente controlado. Les voy a contar rápidamente cómo nació el proyecto Calefi, el proyecto BIM en Calefi. Las primeras preguntas para tener objetos BIM nos han llegado en el 2011, sobre todo de nuestras filiales en Estados Unidos, en Australia y en el norte de Europa. Así que en el 2011 empiezan a pedirnos los primeros objetos BIM, que para nosotros en ese momento no eran nada más que un formato más de file de los que ya teníamos. Nosotros ya teníamos files 3D, 2D de todos los productos, y cuando nos pidieron el file BIM, y que para nosotros significó desde el principio file para Revit, en sustancia, lo que hicimos fue un poco ingenuamente tomar los modelos utilizados en la producción, así que los modelos que servían de CAD mecánico que utilizamos en la empresa, y importarlos en Revit y exportarlos como formato de Revit. Enseguida nos dimos cuenta que ese no era el modo más correcto para producir objeto BIM, porque nos venía el feedback, lo que nos decían los diseñadores era que los modelos eran demasiado pesados y no tenían a su interior los datos que se necesitan para un correcto utilizo en ámbito BIM. Acá le puse algunas imágenes de objetos que ya estaban en algunas páginas web, objetos 3D de nuestros productos, y que nosotros de los cuales nosotros no sabíamos nada. Así que ya eran disponibles para ser descargados nuestros objetos, pero no teníamos ningún control de lo que eran las características geométricas y todavía menos de lo que eran las características informativas del producto. Así que las informaciones de estos productos no teníamos absolutamente el control. Aquí algunas imágenes de los primeros modelos BIM que producimos. Se está hablando de 2014. Como ven, había un poco de diferencia entre lo que podían ser modelos que encontrábamos en internet, como ven a la izquierda del video, de la pantalla, muy sencillos, hasta casi no se entiende qué tipo de producto es. Y en vez el de derecha, a la derecha de la pantalla, el mezclador, en este caso, como ven, con muchos más detalles y demasiados detalles para lo que es el utilizo en un proceso BIM. De ahí nos dimos cuenta que era necesario empezar a estudiar y comprender muy precisamente qué significa producir un modelo BIM, sobre todo un modelo BIM de un producto mecánico, un producto que necesita moverse all'interno de un proyecto virtual, necesita, por ejemplo, simular el pasaje del fluido en la tubería y en las válvulas y comportarse al mismo modo en el que se comportaría en un proyecto real, en un edificio real. Así que definimos cuáles tenían, arrancamos en el 2015 con un proyecto piloto para definir las características necesarias a los objetos BIM, para definir la estrategia para crear, gestionar y distribuir y controlar las propiedades de los componentes BIM.
adquirir conocimientos para producir objetos BIM y estimar el costo y el tiempo de fabricación de una gran cantidad de objetos BIM. Lo que quisimos desde el principio es mantener un nivel lo más alto posible de calidad de esos objetos, y más tarde le voy a contar por qué. Así que, digamos, fijamos unos objetivos que queríamos perseguir con este proyecto en cada file de producto. Así que los archivos tenían que ser muy ligeros, tenían que ser al mismo tiempo reconocible el producto, o sea que cuando un usuario iba a descargar uno de nuestros modelos, tenía que reconocer el objeto como un producto Calefi. Utilizar conexiones paramétricas donde posible, y después vamos a ver cuándo lo es y cuándo no lo es, y aprovechar de la realización de estos modelos para producir también otros formatos de dibujos 2D y 3D, andando a completar lo que ya era en parte la librería de objetos, digamos, 2D y 3D. Así que empezamos a estudiar qué significaba producir un modelo BIM de un producto como el nuestro, que necesita funcionar adentro de un sistema más grande. El objeto está compuesto por dos partes primariamente, la parte geométrica y la parte de datos. Entrambes son muy importantes. En algunos casos puede resultar más importante los datos que están adentro del fichero más que la geometría. Así como ven, acá está el modelo mecánico, el modelo CAD del producto y las fichas técnicas que acompañan el producto con todas las informaciones. Uniendo estas dos cosas, la geometría y los datos técnicos, se va a componer lo que viene llamado el gemelo digital, el digital twin, o sea, una reproducción virtual de un objeto real. Una reproducción virtual que tiene que comportarse exactamente como se comportaría en un ambiente real. Desde el principio, como les decía, quisimos tratar de obtener el máximo de la calidad de los modelos. Un ejemplo de cómo elegimos trabajar lo pueden ver en esta imagen. A la izquierda ven el modelo CAD del producto, y como ven está muy detallado y rico de particulares que son útiles obviamente a la producción de la válvula. A la derecha el modelo BIM. Nosotros elegimos de no usar lo que ya teníamos hecho como modelación 3D, pero de arrancar desde cero, desde la hoja blanca, así que modelar todo nativo adentro de lo que para nosotros es el software a lo que nos referimos, que es Revit. Así que en Revit Map decidimos de modelar desde cero toda la librería de objeto BIM. Esto porque nos permite, evitando conversiones de un software al otro, mantener un peso muy bajo de los objetos y una calidad y un comportamiento optimal adentro del software Revit. Digamos, elegimos trabajar también en esta forma, produciendo objetos paramétricos. Objetos paramétricos quiere decir en práctica que dentro a un solo file, a un solo fichero, es posible encontrar todas las variantes de este producto. Este es un ejemplo de reductor de presión en el que ven en el menú en la izquierda, adentro del file pueden encontrar la medida desde 3/4 de pulgada a 1 pulgada, con media pulgada, con pressure gauge, no me viene el nombre en español, con el indicador de la presión o sin indicador de la presión, y en un único file el diseñador tiene la posibilidad de elegir cuál modelo de todos los disponibles
le interesa importar adentro de su proyecto. Otro ejemplo es este, por ejemplo, la válvula para sacar el aire del agua. Nosotros producimos varios códigos y con distintas funcionalidades. Siendo la geometría muy similar entre uno y otro producto, y lo que van a cambiar son los capuchos, el raccord, y todas estas variantes es posible incluirlas en un único file. De esta manera, al mismo tiempo, el proyectista puede importar, tener todas las informaciones de todas las variantes existentes, pero importar en el proyecto solo la que le interesa utilizar en ese específico momento. Otro ejemplo es el colector. El colector que puede ser de 2 hasta 13 salidas, es posible tener todas las variantes de este producto en el mismo fichero. Así el diseñador puede bajar un solo file y tener todas las informaciones que necesita para ser utilizadas en el proyecto. Otra funcionalidad de nuestra familia es la posibilidad de variar el nivel de visualización del objeto. Esto porque en una primera fase del proyecto es posible que no les interese ver la geometría del producto, pero sea suficiente un símbolo para simplemente digamos, marcar el lugar en el cual andrá instalado este producto. Adelantando con las fases con el avanzamiento del proyecto, puede ser que necesite una visualización mediana de detalle para para que no se vuelva demasiado pesado el proyecto, y al final, cuando necesitaré más informaciones de esta válvula porque necesito entregar, por ejemplo, un proyecto ejecutivo, solo en ese momento puedo activar una visualización a más alta resolución para tener una idea mucho más precisa de lo que es la geometría de la válvula. Hablamos de la geometría y antes hablamos también de los datos. Los datos tienen la misma importancia y a veces más de la geometría. La selección de estos datos es fundamental para siempre no hacer que el file se vuelva demasiado pesado. Así que no tiene sentido elegir todos los datos que tenemos de una válvula, pero elegir solo los datos que interesan a quien hipotéticamente va a usar el modelo, así que diseñadores. Así que hicimos un trabajo de mapeamos todos los productos que queríamos desarrollar en BIM y elegimos por cada familia un set de datos relativo a cada familia. Esto nos permitió, por ejemplo, de no vincular la selección de estos datos a quién iba a modelar el objeto, pero a tener una guía disponible a todos y que todos sepan cuáles datos van a según del tipo de válvula que se iba a modelar. Esta es una imagen que traté de un proyecto de remodelación de un hospital en el norte de Europa, en el cual se pusieron a contar todos los objetos, es un proyecto completamente BIM, todos los objetos BIM presentes al interno de este proyecto. Todo lo que es MEP, que es el acrónimo inglés de Mechanical, Electrical and Plumbing, así que todo lo que tiene que ver con los sistemas de electricidad, de agua y de agua sanitaria, de calefacción y agua sanitaria, se pusieron a contar todos los objetos de todo el proyecto y como pueden ver, la suma de los objetos utilizados en el MEP es mucho mayor a todos los otros objetos en el proyecto. Este es un hospital, así que digamos, las instalaciones mecánicas son más presentes que en otras categorías de edificios, pero igualmente esto está a significar cómo los objetos MEP, como son los nuestros de Calefi,
tengan mucha importancia para controlar el peso del proyecto, para que no se vuelva demasiado pesado, porque un límite que tiene Revit en este momento es que si se sobresale una cierta cantidad de megabytes, el proyecto se vuelve mucho más difícil de manejar. Nosotros seguimos para la realización de nuestros objetos lo que viene llamado Extended Map Content Standard, o sea, una suma de reglas y de estándares que permiten producir estos objetos todos con las mismas funcionalidades y todas con las mismas particulares, todas con las mismas funciones que después serán utilizadas al interno de Revit. Así que junto a la guía de Autodesk, que es el productor de Revit, otros estándares europeos que nos ayudan a tener reglas para la construcción de estos objetos. Todos nuestros objetos siguen estas reglas para que sean uniformes entre ellos, y cuando un diseñador lo vaya a conectar a la tubería de su proyecto, se comporten todos de la misma forma. Estos son algunos de los estándares utilizados en especial modo en Europa para definir la calidad y la posibilidad de ser utilizados en varias partes del mundo. En final, como les decía antes, siendo estos órganos mecánicos que necesitan funcionar, quisimos inserir, por ejemplo, al interno de todas las válvulas, la fórmula para calcular la pérdida de caudal. Todos nuestros objetos tienen al interno esta fórmula, así que si el proyecto está correctamente diseñado, es posible calcular, por ejemplo, la pérdida de caudal del sistema. Así que en los primeros modelos lo que hacíamos era simular un generador y un terminal, poner la válvula en el medio y hacer calcular a Revit lo que era la pérdida de caudal de este producto. Solo cuando Revit nos devolvía los valores que nos esperábamos, así los valores de laboratorio que siempre utilizamos, solo en ese momento podíamos aprobar el modelo y publicarlo en las librerías. Ahora hacemos un paso adelante y llegamos al día de hoy, donde Calefi ya desde hace un par de años publicó una página web dedicada al BIM, bim.calefi.com, en la cual además de encontrar obviamente toda nuestra librería de objetos, recogemos todo lo que es la información acerca del BIM y todo lo que son nuestra experiencia en este ámbito. En este momento la página web está populada por 235 páginas de producto, más de 600 files que van a cubrir un range de más de 1000 códigos. El catálogo Calefi tiene mucho más de 1000 códigos, así que mucho trabajo ha sido hecho, pero mucho queda para hacer. Lo que sí, ya hemos cubierto en parte todas las categorías de producto de Calefi, así que los principales productos de cada categoría han sido ya realizados en BIM, pero vamos a seguir, estamos continuando con la producción de librería. Pero llegados a este punto, nos preguntamos qué Calefi podía hacer más para los diseñadores. Así que después de haber hablado con varias ingenierías y oficinas de proyecto, nos pareció interesante, digamos, seguir lo que Calefi siempre ha hecho en los últimos 30 años, o sea, producir no más objetos singulares y productos singulares, sino sistemas pequeños, sistemas
completamente funcionante con todos los productos que necesita ese sistema para funcionar. Esto es algo que ha sido hecho en papel hace 40 años con los cuadernos Calefi, que hace 10 años se volvieron una aplicación web con las soluciones Calefi y ahora son esquemas BIM. A este propósito me gustaría mostrarle un video que dura 90 segundos, en lo cual se explica de manera muy directa, muy simple, cuál es el objetivo de este proyecto y por qué un diseñador tendría que descargar nuestros esquemas. El video está en inglés, pero es realmente muy simple y fácil de entender. We have always cared about giving designers the best support we could. Technically accurate and easy to use, the Quaderni Calefi are a perfect example. We have updated our Quaderni Calefi to move with the times. And now they've become BIM schematic plans. Our goal was to keep all the positive aspects of the notebooks and to improve their usability, aiming at those professionals that are currently adopting the BIM methodology. The schematics are easily downloadable from our website and can be imported straight into your project. You can inspect the elements, verify the flows and the reach, but also work in parametric families. Starting from the imported elements, the software will be able to export a chart of all the components needed to achieve the plans. Using the BIM schematic plans will help you reduce the designing times, minimize the mistakes, and achieve better results overall. Como ven, en 90 segundos se explica de forma muy sencilla lo que es el objetivo de este proyecto. Aprovecho de ustedes para lanzar una pregunta justo para tener una idea de cuál es la experiencia con el BIM y con el Revit en particular. Voy a robarle justo 10 segundos para tener esta indicación. Ok. Ok, creo que hayan contestado más o menos todos. Bueno, el resultado fue 70% no, 19% sí y 8% sí muchas veces. Bueno, es interesante saberlo porque la situación en el mundo es muy varia, en Italia, inclusive en Italia, así que es interesante conocer estos datos. Bueno, van a encontrar ahora en la página web de Calefi España y Latinoamérica una news en la cual, digamos, recogimos todos los esquemas que están publicados. En este momento hay 21 esquemas que están publicados en la plataforma de Autodesk que se llama BIM 360, que permite de visualizar los objetos, de visualizar los esquemas, aún no teniendo Revit. Así que no es necesario tener ningún software para visualizar y inspeccionar los modelos. Lo que van a ver haciendo clic en cada enlace, van a ingresar en un clásico ambiente 3D que le permite inspeccionar el modelo y
obviamente hacer rotaciones, zoom in, zoom out, pero no solo. Digamos, el objetivo principal de este proyecto es un objetivo que está muy acerca de la capacitación y de la formación. Así que obviamente son esquemas de ejemplos de cómo se puede correctamente conectar la tubería al interno de Revit, cómo se pueden correctamente conectar las válvulas a las tuberías, manteniendo siempre el esquema funcionando. O sea que en el ambiente virtual el esquema está de toda forma simulando el funcionamiento real. Para evidenciar este aspecto formativo de este proyecto, agregamos a los esquemas algunos PDF como documentación. En este caso van a encontrar en todos los esquemas una vista 3D del sistema con una exportación de algunas de las informaciones, lo que viene llamado en Revit el ábaco. En este caso ven que se exporta, por ejemplo, la serie y la descripción del objeto, pero en un proyecto real es posible exportar obviamente la cantidad, por ejemplo, de cada objeto, el precio de cada objeto y cualquier información que necesite y que sea presente dentro de los modelos. Otra adjunta que van a encontrar en estos modelos es un detalle de los productos instalados y el código completo de cada singular producto. Otra información que van a encontrar es, por ejemplo, algunas indicaciones de cómo van instalados los productos presentes en ese esquema. Aquí les muestro lo que es posible ver accediendo a la plataforma BIM 360, que aquí ven, haciendo clic en el producto, van a encontrar, como les decía antes, no solo los datos estáticos del objeto, así que la medida, peso, dimensiones, pero van a ver anche, por ejemplo, también el caudal y la pérdida de presión. Esto es posible porque todos los tramos, todos los pedazos de este proyecto están conectados de la manera correcta. Si solo uno de estos componentes no lo fuese, sería imposible extraer estos datos del modelo. Y como le decía antes, no solo del modelo del producto, pero del modelo del sistema. Así que también haciendo clic en la tubería vamos a acceder a todos los datos de la tubería, inclusive el caudal. Otra característica de estos esquemas que, como repito, tienen un objetivo principalmente de formación, de capacitación, todos los esquemas han sido realizados dividiendo en subsistemas para rendir más simple la consultación de estos esquemas. O sea, cada producto y cada tramo a que van a interrogar le va a dar la información de en qué tramo del sistema está instalado ese componente. También elegimos utilizar algunas funciones especiales disponibles al interno de Revit para mejor simular lo que es el comportamiento de una válvula dentro de un proyecto. También es posible inspeccionar todo lo que es el circuito de agua fría y caliente sanitaria, cosa que normalmente no es posible porque son circuitos abiertos y Revit no llega a calcular toda esta parte. En este caso los arreglamos para rendir posible interrogar e inspeccionar también el circuito de agua caliente y fría sanitaria. Ahora le voy a hacer ver otro muy corto video que explica de forma visual, así que en el ambiente Revit, cómo es posible importar estos esquemas en un proyecto y cómo hacer pasar todos los datos del esquema en el proyecto en el cual estamos trabajando. Este también dura 1 minuto, se los dejo ver.
Ok, como ven, en pocos pasos es posible importar nuestros esquemas en el proyecto y transferir del esquema todas las reglas que han sido puestas al interno del esquema. Por ejemplo, cómo se comporta la tubería cuando necesito doblar a la izquierda, doblar a la derecha, dividir. Son todas reglas que hay que enseñar al software y que en nuestro esquema están ya incluidas en los files de los esquemas. Acá algunos ejemplos de una iniciativa que estamos persiguiendo de algunos meses en Calefi con el hashtag ShareYourBIM, recogiendo los proyectos BIM de todos los diseñadores que claramente utilicen nuestros productos. Aquí un ejemplo en el cual se ve cómo todas estas informaciones que se ven en el proyecto vienen recuperadas directamente de nuestros objetos BIM. Así que es posible mostrar estos datos donde no es más útil para nosotros. En este caso, para presentar el proyecto al dueño del edificio, le han exportado todas las descripciones de todos los productos insertados en el proyecto. Este es otro ejemplo de proyecto BIM en el cual han sido utilizados nuestros productos, y si alguno de ustedes tienen placer a condividir con nosotros un proyecto BIM con nuestros productos, nosotros seremos felices de publicarlos en nuestra página web y en nuestro canal de redes sociales. Voy terminando indicándoles todas las páginas, los portales web de contenido BIM en la cual estamos presentes. Más o menos son todos los más conocidos al mundo, que han sido elegidos por una cuestión de zona geográfica, porque en algunas partes del mundo hay portales más utilizados y otros menos. Así que estamos publicados un poco en todos lados, pero para nosotros la principal página web es obviamente nuestra página web bim.calefi.com. Con esto los agradezco mucho por la atención y los invito a escribirme si necesitan informaciones o tienen preguntas o cualquier cosa acerca del BIM, y paso la palabra a Felipe, que nos va a contar cuáles son las otras herramientas digitales que Calefi desarrolló en estos años, para terminar con el Calefi Hydronic Design, que es nuestro software de diseño de sistemas. Ok, entonces ahora soy yo. Déjame poner aquí. Ok. ¿Están mirando bien? Walter, ¿me confirmas? Sí. Sí, ok. Okay. Sí, Muy sí, bien. sí. Entonces, Perfecto. muchas gracias, Walter, por tu Gracias, Felipe. presentación muy clara, y yo creo que hay mucha estrada para correr con el BIM para donde estamos hablando. Bueno, yo voy a hacer una presentación bastante pequeña, bastante sencilla, sobre las aplicaciones y el software nuevo Calefi que tenemos nosotros para ayudarnos en el cálculo de los sistemas. Perdón. Okay. Esta es la página inicial de Calefi, de nuestro sitio, y aquí en la parte de software tenemos acceso a las herramientas online que tenemos disponibles para ayudarnos en nuestros cálculos. Entonces aquí en primera parte tenemos el CHD, que es el Calefi Hydronic Design, es un software en línea que vamos a hablar un poquito más en detalle adelante, pero aquí tenemos los dimensionadores, que son programas también transformados en aplicaciones que puedes utilizar en el celular para el cálculo de componentes, fundamentalmente de componentes de fontanería. Las soluciones Calefi son esquemas que, como Walter dice, en el portal 360
aquí están disponibles también en PDF en AutoCAD también. ¿Okay? Entonces, vamos aquí a empezar por los dimensionadores. Vamos a empezar por el Domestic Water Sizer, que es una aplicación para dimensionar los componentes de fontanería, fundamentalmente reductores de presión y mesadoras. Son los ejemplos que voy a hablar enseguida. Aquí, como puedes mirar, está disponible también en Google Play, en la App Store, que puedes descargar y es muy útil que lo haces a través del celular. Es un gran vantaje de esta aplicación, puede ser accesible en el celular. Entonces, empezamos por aquí. Este es la pantalla inicial. La parte en el celular es muy parecido. No vamos a hablar de los acumuladores y fases de expansión. Esto lo puedes explorar vosotros mismos. Vamos a empezar aquí por las reductores de presión. Podemos cambiar las unidades de medida. Y cuando ponemos aquí el caudal de diseño, muchas veces no sabemos el caudal de proyecto. Y esto es, bueno, el corazón de esta aplicación es este botón aquí, que cuando clicas abre esta pantalla donde se puede elegir el número de aparatos con los correspondientes caudales unitarios. Y esto lo que hace es una suma de todos estos caudales y después aplica un coeficiente de simultaneidad. Esto es el caudal por lo cual se debe dimensionar este tipo de equipos. No tanto por la dimensión de la tubería, pero sí por el caudal. Y por eso esta herramienta de cálculo de caudal simultáneo es tan importante. Entonces, cuando clicas OK, ese valor va para la pantalla aquí y después basta completar con los datos de presión de entrada, de salida y temperatura y te va a devolver. Este es solo un ejemplo, hay más, pero en esta presentación no cabería más, quedarían muy pequeños. Y aquí, bueno, aquí te da el código completo y además que cuando clicas aquí te genera un fichero PDF con acceso a los datos, tiene enlaces para las hojas técnicas del producto, un resumen del dimensionamiento y un dibujo técnico de cómo se instala. ¿Okay? Lo mismo para los mezcladores, que aquí adquieren un carácter más particular y para mí más importante, que precisamente cuando se utilizan mezcladoras para grandes dimensiones. Aquí hay siempre una voluntad o decir una filosofía de dimensionar a través de la tubería, de la dimensión de tubería, pero eso se queda con una válvula demasiado grande que además que cuesta más plata, ¿no? Más cara, también no va a funcionar tan bien, ¿ok? Entonces aquí es muy importante. Cuando se pone que en media grande, te abre esta pantalla también, puedes clicar en calcular caudal y aquí se hace, he hecho aquí un ejemplo muy sencillo de un hotel, por ejemplo, con 40 habitaciones. Entonces te da el caudal total y te da un caudal de diseño que es, bueno, 4 veces menos que el caudal total. Aquí este cálculo de Disirvos está hecho a través de la norma europea, que no va a diferir tanto de las otras, pero hay tipos de empleo y en función, bueno, el cálculo de simultaneidad depende del tipo de empleo y ahí puedes determinar si quieres residenciales, escuelas, hoteles, lo que sea. Hay 5 tipos. ¿Okay? Entonces, cogiendo este valor, aquí podemos elegir mezcladores termostáticos o electrónicos. Los mezcladores solares en termodinámicos son iguales a los termostáticos, solo que, bueno, son solar. Y para explicar un poquito más, aquí las pérdidas de carga objetivo, este software lo que hace es que con base en este caudal te va a elegir la válvula con la pérdida de carga más cercana de este valor, o entonces puedes definir también un rango mínimo y máximo de presión, de pérdida de carga. ¿Okay? Y entonces, clicando aquí, vamos a calcular y me da estas dos opciones de mezcladoras termostáticas. ¿Okay? Te da la dimensión, te da la pérdida de carga para el caudal nominal, ¿okay? El caudal simultáneo de proyecto, te da un caudal mínimo aconsejado. Este valor es muy importante porque
es el valor mínimo de caudal que se debe garantizar a la válvula para que la temperatura sea estable, ¿ok? Y después puedes volver siempre atrás, aquí, y cambiar para una mesadora electrónica. Y en este caso, con las mismas características de caudal, mira que te da 1,25 pulgadas, una pérdida de carga más pequeña y un caudal mínimo también más bajo. Entonces aquí hay 3 dimensiones, todas las 3 van a funcionar bien porque están a respetar el parámetro fundamental de dimensionamiento, que es el caudal. ¿Okay? Aquí después obviamente tienes de validar las características de la instalación, el precio y todo más para elegirla bien, pero si vas para una termostática 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, o entonces electrónica puedes llegar a 1,25 pulgadas. ¿Okay? El resto lo puedes, bueno, es igual, también descargas un fichero PDF con las características de dimensionamiento, características de producto y un dibujo. Yo vuelvo siempre a enfatizar este punto, que es el bypass del circuito de retorno, el bypass al agua fría de la válvula. Esto es fundamental, si no el sistema no va a funcionar. Esto es válido para esta válvula, para cualquier otra válvula mezcladora de 3 vías. Okay, muy importante. Y ahora avanzamos. Bueno, el Pipe Sizer es un software, es una aplicación, digo, que yo creo que es muy útil para calcular o para anticipar un poquito la pérdida de carga en una tubería. Por ejemplo, si estoy en una obra y quiero saber, bueno, cuánto va a perder este trozo de tubo, porque en obra es imposible tener las tabelas y consultar tabelas en el celular también es muy complicado. Entonces, con esta aplicación pones la tubería, pones el caudal y te devuelve las pérdidas de carga distribuidas. También puedes seleccionar curvas, bueno, un montón de puntos que puedes añadir también, pero fundamentalmente para mí, al menos, es saber las pérdidas de carga unitarias de una tubería. ¿Okay? Pero es muy sencillo de explorar. Y eso también es posible hacerlo no solo en tuberías de agua, pero también en conductos de aire, que puedes determinar si es una sección rectangular, circular, bueno, también lo puedes utilizar para esto. Y finalmente el Calefi Hydronic Design. Esto fue un software desarrollado con HiSoft. HiSoft es una software house que nació en la Universidad de Amberes, en Bélgica. Y esto, bueno, han desarrollado esta herramienta para nosotros, para tornar disponible y para ayudar en la selección de nuestros equipos. ¿Okay? Entonces, este software es basado en la web, por lo cual está siempre actualizado y, bueno, funciona en Google Chrome y en todos los sistemas operativos. Es muy sencillo. Y aquí es donde se pone. ¿Okay? Valtteri ha hablado de la parte del software CAD BIM, que es la parte del diseño ejecutivo. Pero antes, si quiero saber explorar configuraciones nuevas, es donde en nuestro software está es más adecuado, porque es muy sencillo de manejar, de cambiar cosas y te da también un cálculo con alguna precisión. ¿Okay? Es posible también obtener este nivel de precisión buena. Obviamente que antes se debe hacer un cálculo con un software o con una hoja de Excel, que muchas veces se utilizan hojas de Excel también para estimar las necesidades térmicas, porque estas informaciones las tengo que introducir dentro de nuestro software y los voy a contar cómo. ¿Okay? Entonces, nuestro software tiene 3 fases principales: la parte de diseño, donde se puede modelar todo el tipo de instalaciones, calefacción, frío. Un enfoque muy interesante son los intercambiadores para redes de distrito, porque tienen normalmente 2 funcionalidades de calefacción o frío y agua caliente sanitaria, hay un coeficiente de simultaneidad asociado. ¿Okay? Entonces, la red de distribución, hay que tener en cuenta estos coeficientes y está todo dentro de este software. ¿Okay? Con lo cual, es muy interesante para quien trabaja con district heating o district cooling. ¿Okay? El diseño es muy rápido porque basta, bueno, arrastrar y soltar estos pequeños bloques que se llaman circuitos base, y hace también una validación del modelo. Si te olvidas de poner una bomba, te avisa que no funciona sin bomba, así decir. Después la parte del cálculo,
aquí es donde se pone la información en estos bloques aquí, en estos puntos terminales, se pone la información de potencia, salto térmico, y con lo cual se calcula el caudal y se dimensiona las tuberías. Este software es muy flexible en el sentido que es posible cambiar la base de datos de tuberías y las propias reglas de dimensionamiento, porque cada país, bueno, tiene sus fabricantes de tuberías o tiene sus filosofías de cálculo en base a la velocidad, a la caída de presión lineal. Todo esto es posible hacer, ¿ok? Puedes bajar un fichero Excel que contiene todos estos datos, los cambias, los actualizas, por así decir, y después los subes nuevamente para actualizar tu proyecto. Y la parte de optimización, que hace el cálculo real del sistema, el cálculo también de la altura manométrica de la bomba, y permite también seleccionar el código completo de los equipos y exportar los resultados en PDF, Excel o AutoCAD. Bueno, este slide aquí, perdón, que voy un poquito de agua. En esta pantalla aquí introducí unos enlaces en estas figuras. Estos enlaces los transportan directamente para los correspondientes vídeos, los tutoriales en YouTube. Son vídeos muy pequeños de introducción en este software. Entonces, esta presentación está disponible en esta sección, lo puedes descargar directamente, y estos son enlaces activos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la parte de introducción, y aquí la parte de diseño y cálculo. Bueno, son a todo 7 vídeos que son tutoriales, ¿ok? Y aquí también os va a enviar directamente a la página donde se pueden registrar para pedir una versión de prueba de este software. Bueno, este software es bastante sencillo, pero todavía nosotros nos ponemos siempre a disposición para ayudaros a empezar a trabajar con él. Por eso, quien estuviera interesado, yo voy a soltar aquí una pregunta. Déjame poner aquí, que si estás interesado, lo puedes... perdón. Ok. Bueno, si estás interesado, también puedes escribir una pregunta y decir, mira, estoy interesado, o responder a esta pregunta, y en un par de semanas entraremos en contacto para marcar una fecha y, bueno, y hacer como decir, una charla todos o algunos conforme nuestra y vuestra disponibilidad. Pero es muy importante empezar con un balance, ¿no? Para saber si esto realmente es útil, porque mucha gente utiliza o hace este tipo de dimensionamiento con hojas Excel. Y las hojas Excel, que son muy buenas, pero si quieres probar configuraciones distintas es complicado, demora mucho tiempo. Aquí es mucho más sencillo. Bueno, ya tenemos resultados suficientes. Muy bien, y volvemos a la presentación. Ok, ahora para terminar, muy rápidamente, que ya estamos muy largos de tiempo, estos son apenas algunos ejemplos de lo que se puede encontrar en este circuitos base, en este software. Entonces, aquí toda la gama de equilibrado, algunos equipos periféricos, los separadores de aire, desfangadores y vasos de expansión, los equipos para calefacción de distrito o enfriamiento. Aquí tenemos también un módulo particular para district cooling, porque sé que en Colombia hay algunas obras de este tipo. También lo tenemos. Y aquí grupos de impulsión con mezcladora y bomba, colectores y separadores hidráulico. Entonces, prácticamente aquí es un pequeño ejemplo de un dibujo, un esquema que tenemos nosotros, y aquí la correspondiente transformación para CHD. ¿Okay? Entonces tenemos aquí la caldera, el separador hidráulico con el colector y los grupos de impulsión, como aquí se puede mirar, los fine coils, los calentadores con las valvas de equilibrado, los
colectores de suelo radiante. Aquí, bueno, aquí se puede mirar perfectamente. El suelo radiante en sí mismo se tiene de introducir el valor de potencia, pero este software lo que hace es calcular todo el resto, no la parte de suelo radiante. Okay. Y entonces aquí yo creo que estamos ya encima del horario. Yo creo que ya terminé también, por lo cual estamos abiertos para cualquier pregunta que tengáis. Estoy a vuestra disposición. Sí, para Walter hay un par de preguntas. Se me ocurre que las va a contestar él. Alberto pregunta, ¿qué versión de Revit fueron realizados, con qué versión de Revit fueron realizados los esquemas Calefi? Los esquemas están realizados con Revit 2017. Okay. 2017. Y supongo que para ti también, Juan nos pregunta qué diferencia sustancial podemos encontrar entre esquemas IFC y Revit. Sí, en esta presentación no hablamos mucho del IFC. El IFC es un formato de intercambio de datos entre todos los software de editing BIM. Así que es posible, trabajando con software distintos, intercambiar los modelos de un software al otro. Obviamente l'IFC, que es un formato abierto, es un open source, en este momento todavía no permite, por ejemplo, pasar los datos de funcionamiento del sistema, por ejemplo, los datos de caudal, no es posible pasarlos con este formato. Así que es una especie de PDF del BIM. Okay. Y la próxima pregunta, Carlos, ¿es posible dimensionar las tuberías directamente en Revit? No sé si es para ti, Walter, o para Felipe. No es posible hacer un verdadero y propio dimensionamiento en Revit. Por eso Calefi Drawing Design hace todo lo que Revit no llega a hacer en este momento. Ok. Y tengo una pregunta de José. Si se pueden simular curvas con el software de Calefi, con el CHD. Bueno, eso es para mí. Sí. Bueno, el sistema es bastante sencillo. Cuando conectas dos bloques, es como que una tubería. Y esa tubería lo puedes introducir una dimensión, una longitud, una anchura, y para simular un poco porque es un trozo de tubo, visualmente es una recta, pero y como no es posible representar curvas, porque si no se quedaría muy complicado, lo que se puede hacer es introducir un factor de porcentaje, y entonces el sistema puedes determinar, por ejemplo, entre 10-20% de la pérdida lineal de este trozo de tubo. Unos 10-20% corresponden a más para eventuales curvas en la tubería. Okay. Se puede simular así. Ok, hay otras preguntas, pero las contestamos después vía mail porque el tiempo se nos viene encima. No tenemos más tiempo. Le damos las gracias a todos por haber participado en este webinar y estaremos en contacto con ustedes para darles fecha del próximo evento. Gracias, Walter. Gracias, Felipe. Gracias, Pablo. Gracias, Felipe. Adiós. Chao. Gracias. Chao a todos.